Bien, muchas gracias a la Embajada de México por ofrecernos este espacio. En realidad, los tres que estamos aquí sentados en el panel somos profesores de la maestría en Filosofía Práctica de la Universidad de Panamá, pero tenemos una colaboración verdaderamente más larga. Y lo que yo voy a hablar hoy, el texto del que voy a hablar hoy, está muy al centro de esa colaboración larga que tenemos como docentes. Miren, a mí me llama la atención y lo que quería compartir con ustedes en estos 10 minutos es lo extraordinario que pueden ser las decisiones editoriales. Y en este caso me voy a enfocar en la selección de un traductor. Cómo una editorial toma la decisión de una gran obra de la filosofía, de un gran texto, en sencillamente dárselo a una persona y decirle, tú eres el que va a hacer la traducción de ese texto. Bien, la historia que les voy a contar es una historia que empieza en el siglo XIX, con la primera publicación de la obra y termina la primera parte, continúa a finales del siglo XIX con el nacimiento del traductor y llega hasta nuestros días. Me refiero a la fenomenología del espíritu de Hegel, que fue terminada en el año de 1806, fue publicada por primera vez en 1807. En ese momento, ustedes deben asociarla con los cañones de Napoleón tronando por toda Europa. Y uno no puede comprender la fenomenología del espíritu de Hegel si uno no enfoca ese momento victorioso de una filosofía que se consideraba a sí mismo superior a todo lo que había venido antes. Así que ese elemento hay que tomarlo en cuenta porque es algo que ha desaparecido del rostro de la tierra. Nosotros no tenemos esa filosofía ya y no sentimos los cañones victoriosos de ninguna ideología superior diciéndonos esto es lo que hay que aprender y esto es lo que hay que enseñar. Vivimos en un mundo totalmente diferente. Bien, la obra de Hegel fue su primera gran obra, pero lo importante allí es que esa obra fue una de las 4 que él publicó y nunca se publicó una segunda edición, sino hasta después de su muerte. En 1832, él murió en 1831, se publicó una segunda edición. Y evidentemente fue una obra que ejerció una gran influencia en la filosofía, en las concepciones políticas y filosóficas del siglo XIX. Ejerció una gran influencia sobre Marx también, por supuesto, pero no solamente Marx, también Kierkegaard, también Nietzsche. De alguna manera, para autores, digamos, asociados con el pesimismo, como Schopenhauer, la fenomenología era la obra contra la que había que argumentar, porque esa idea de algo que va evolucionando y se convierte en una filosofía superior y victoriosa era contra lo que había que ir. Por eso llama mucho la atención que nunca hubo, hasta muy tarde, por lo menos 150 años más, 160 años, no hubo una traducción española de la fenomenología del espíritu. Había traducciones al italiano, había traducciones al francés, pero no había una traducción española. En el año de 1935, un filósofo español, Javier Zubiri, publicó en la Revista de Occidente la introducción y el último capítulo de la filosofía de la fenomenología del espíritu. Es decir, como quien dice, era una manera de decir, aquí hay algo importante, pero sin verdaderamente hacer que Hegel le hablara a nuestro tiempo. Por supuesto que son muchas más las malas interpretaciones que hay de Hegel,
las interpretaciones aplatanadas, dogmáticas, sin sentido, y es muy difícil encontrar un buen intérprete de la filosofía hegeliana. Hay veces que uno puede decir que Hegel es mejor interpretado por aquellos que lo critican, precisamente como Kierkegaard o Marx. En el año de 1966, es decir, exactamente 160 años después de que Hegel había terminado la escritura de la fenomenología, el Fondo de Cultura Económica publicó la primera edición completa de la fenomenología del espíritu de Hegel. Así que yo diría que para todo efecto práctico es en ese momento que Hegel comienza a hablar en español para nosotros. Es en ese momento en que verdaderamente podemos comenzar a hacer una interpretación de Hegel, podemos comenzar a tener una conversación sobre la filosofía de Hegel, porque antes, pues lo que hay son otras obras y no necesariamente bien traducidas o representativas. No voy a hablar aquí sobre lo verdaderamente difícil que es leer la filosofía del derecho de Hegel, porque es como literalmente un laberinto en el que sin guía, sin orientación, cualquier lector ingenuo está destinado a perderse. Pero la fenomenología era diferente. La fenomenología es la gran obra y en mi opinión, Wenceslao Roses logró un texto bellísimo, no solamente comprensible, no solamente con una inusual claridad, sino que además es un texto que está muy bien traducido. La fenomenología que publicó el Fondo de Cultura en 1966. Ahora quiero hablarles un poco de Wenceslao Roses, que fue el traductor, y por qué me parece que la decisión del Fondo de Cultura Económica de escoger a Wenceslao Roses para que fuera el traductor es una decisión brillante y no era tan obvia. Y les voy a explicar por qué. Había otros españoles de la época que sabían alemán y que habían traducido varias obras importantes de la filosofía clásica alemana y del marxismo. Por ejemplo, estaba José Gauss, que era el que había traducido El ser y el tiempo de Heidegger. Estaba también Eugenio Imaz, había traducido La paz perpetua de Kant y otras cosas importantes. Pero el Fondo de Cultura decidió que era Wenceslao Roses el que iba a traducir la fenomenología del espíritu. Así que miremos un poco quién era Wenceslao Roses. Wenceslao Roses era un asturiano que nació en 1897 y estudió Derecho y a una edad muy temprana, como era lo lógico en aquella época, se graduó de Derecho y escribió su tesis sobre el derecho civil. Pero Wenceslao Roses era una persona animada, como era propio de la época, estamos hablando en los años 20 en España, por ese espíritu de la revolución. Y Wenceslao Roses rápidamente se fue enrolando en las filas de los republicanos y dispuesto a pelear a favor de la República. Y gracias a eso ganó una cátedra muy temprano, en 1924 ganó en 1922 ganó la cátedra en Derecho Romano en Salamanca y 2 años después lo echaron de la universidad, precisamente por ser un profesor revolucionario. Después que lo echaron de la universidad, se exilió en la Unión Soviética, que digamos que le dio apoyo, le dio cobijo, y allí Wenceslao Roses no solamente aprendió el ruso, el alemán, el francés, y comenzó a traducir en todos esos idiomas obras importantes. Después mencionaré algunos autores al español. En 1936, Wenceslao Roses regresa a España con la victoria del Frente Popular. Y Wenceslao Roses es el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, no era cualquier persona, era una persona importante en el mundo político español.
Pero obviamente con la caída de la República vuelven a echarlo de la universidad. Y en el mismo decreto que lo echan de la universidad, también expulsan a Jiménez de Azúa, a Demófilo de Buen Lozano y a otra docena más de grandes juristas españoles. Así que no le queda más que buscar refugio en el Nuevo Mundo. En el 1942 llega a México, luego de pasar una breve estadía por Chile y por La Habana. Estuvo en Santiago de Chile y en La Habana, pero finalmente se radica en México, y en México lo nombran profesor de Derecho Romano en la UNAM. Pero es allí cuando comienza su colaboración con el Fondo de Cultura Económica. Es allí cuando comienza a traducir grandes obras para el fondo. ¿Y qué es lo primero que traduce? El Capital de Marx. Nada pequeño. Traduce, hay una edición del Manifiesto del Partido Comunista que es especialmente buena y que es muy reconocida en su época y circula mucho. Así que ese es el Wenceslao Roses que en los años 60 el Fondo de Cultura Económica decide que es el que va a traducir la fenomenología del espíritu. ¿Por qué eso es importante? Porque la traducción de la fenomenología del espíritu, cuando uno la lee hoy de una manera así como quien dice ingenua, casi que es un texto premarxista. Es decir, ya uno puede ver a través de las palabras de Hegel una especie de anuncio de la teoría marxista. ¿Y eso por qué? Porque el traductor era, primero que todo, marxista y traductor de Marx. Así que él hace que Hegel hable de una manera muy cercana a Marx. Eso lo que permite es precisamente que la fenomenología del espíritu y la obra de Hegel en general sea siempre discutida sobre la base de su prefiguración del marxismo, que evidentemente es un sesgo que debe llamar la atención. Wenceslao Roses, hay que decir que tradujo muchas cosas. Por ejemplo, Wenceslao Roses tradujo a Ernst Bloch, Ernst Cassirer, tradujo a von Humboldt, tradujo a Coiré, a Burckhardt, a Braudel, a Considerant, a Kelsen, a Stambler, a Werner Jaeger, a Huizinga, pero también tradujo a Lenin, a Stalin, a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin y a Franz Mehring, la famosa biografía de Karl Marx de Franz Mehring. También tiene traducciones en el área literaria como obras de Erich Maria Remarque y Stefan Zweig. En 1977, luego de la apertura democrática española, Wenceslao Roses regresó a España y corrió en las elecciones para ser miembro de las altas cortes, que fueron elegidas en el año 77. Y ganó. A sus 80 años, Wenceslao Roses fue senador en las altas cortes en España, pero su mala salud no le permitió continuar, renunció a los meses y se regresó a México, donde murió en el año de 1992 a los 95 años. Yo quiero estimularlos a todos a que lean la fenomenología del espíritu, sabiendo que puede producir tan buenos resultados, llegar a los 95 años. Bien, la pregunta es, ¿termina esta historia allí? La respuesta es que no, porque los textos clásicos son textos vivos, porque son capaces de hablarle a la época. Y esa traducción que hizo Wenceslao Roses en 1966, la hizo sobre un texto que habían preparado en Alemania, por supuesto de una manera muy erudita, en 1935. Y ese texto de 1935, preparado por Johannes Hofmeister, uno de los grandes estudiosos de la obra de Hegel en la primera mitad del siglo, fue superado ya en 1980
hay una nueva edición ahora con otras piezas, con otras adiciones y de una manera que busca ser más próxima a aquella edición de 1806 que había publicado Hegel. ¿Por qué? Porque en el camino se le fueron añadiendo subtítulos, se le fueron añadiendo anotaciones, se le fueron añadiendo cosas que no eran Hegel. Entonces, en 1980 se produce una nueva edición alemana de Hegel que reclama ser mucho más apegada en el original. Y nuevamente el Fondo de Cultura Económica da un batazo de 4 bases y le pide una actualización a Gustavo Leiva, que hace una actualización de la traducción de Wenceslao Rosas. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Qué pasa? Gustavo Leiva termina su trabajo hacia el 2015. Es decir, estamos hablando de una fecha reciente. Pero ¿qué pasaba? Ya en el año 2006, 2009, Manuel Jiménez Redondo, que es más conocido como el traductor de Habermas, había publicado una nueva fenomenología del espíritu, que reclamaba ser mucho más cercana al original que la de Wenceslao Roses, sin los sesgos que tenía la de Wenceslao Roses. Y el año siguiente, 2010, Antonio Gómez Ramos publicó otra edición de la fenomenología del espíritu, y esta vez en una traducción bilingüe, haciendo énfasis exactamente en los términos que usaba Hegel en alemán para que se comparen cómo se usan en español. Es decir, ya en el siglo XXI estamos hablando de que la erudición en materia de la lectura de la fenomenología del espíritu tiene muy buenos apoyos, tiene muy buenas apuestas. Ya no era posible hacer una traducción como la que hizo Wenceslao Roses en 1966. Y el fondo, en su más reciente edición, que salió publicada en el año 2017, entrega lo que, en mi opinión, es el trabajo más completo y de más calidad que se haya hecho sobre toda la filosofía de Hegel. Verdaderamente es un trabajo recomendable, no solamente es un texto muy legible, sino que además es algo que tiene otros elementos editoriales. Tiene una bibliografía, tiene unas notas, hay unas explicaciones que hace Gustavo Leiva. Pero a mí, en esa decisión editorial más reciente del Fondo de Cultura Económica, lo que me pareció particularmente importante es no desechar la traducción de Wenceslao Roses, sino presentar una corrección, una edición un poquito más afinada que lo que había hecho Wenceslao Roses. De manera que cuando Gustavo Leiva presenta su trabajo, lo presenta como, este es Wenceslao Roses, pero corregido. Ahora es un poco tarde para hablar de cuál es el contenido de esas correcciones, eso sería más propio de una clase de filosofía política, pero celebro yo pues las decisiones editoriales del fondo en un texto tan, pero tan importante como la fenomenología del espíritu.